última observación, vamos a hacer dos observaciones. La primera, que tiene que ver con lo que mencionaba Diego en el arranque de la otra unidad temática anterior, que tiene que ver con el impacto de las tipologías de proceso. Es decir, Diego les comentaba a ustedes el impacto que tenían ciertos tipos de procesos sobre la direccionalidad de los costos, sobre todo con el tema de los costos directos e indirectos. Y ahora lo que vamos a ver es también el impacto de la tipología de los procesos de producción referido a la acumulación de los costos. Es decir, del mismo modo que había tipos de procesos de producción, los simples, los múltiples conexos, los múltiples alternativos, que daban determinadas, que acotaban de alguna manera las cuestiones vinculadas a la direccionalidad de los costos, también hay tipologías de procesos de producción que acotan lo que podemos hacer a la hora de acumular costos en resultados productivos. Ese va a ser uno de los primeros temas que voy a comentarle yo, y después, seguramente después del break, vamos a ver la otra, que sería ya puntualmente, específicamente, cuáles son las fases de acumulación de costos, que si no me traiciona Marcelo, no voy a ser yo el que las comente. Así que bueno, vamos con esto del impacto del tipo de proceso de producción. Diego les presentaba a ustedes hace un rato una categorización de los procesos de producción. Y los procesos de producción son siempre sistemas de acciones que consumen factores para obtener productos. Eso es el proceso de producción, así lo presentamos y seguimos siendo coherentes con ese concepto. Ahora, esos procesos de producción, sistema de acciones que consumen factores para obtener productos, pueden ser, que no son todos iguales. Es decir, todos los procesos de producción son eso, pero no todos los procesos de producción que uno puede ver son iguales. De hecho, ya Diego les presentó procesos de producción simples, múltiples conexos, múltiples alternativos, que le pegaban a la direccionalidad. Ahora vamos a presentar otra categorización, otra clasificación de los procesos productivos diferente, que pegan en la cuestión del proceso de acumulación de costos. ¿Y cuál es esa categorización? Esto que tiene que ver con la posibilidad o no posibilidad de una identificación específica de la unidad producto a lo largo de todo el proceso de combinación, de todo el sistema de acciones que integra el proceso de producción. Hay algunos procesos de producción donde yo puedo estar bien, es decir, a lo largo de la sucesión de las acciones que componen el proceso de producción, yo ya desde el principio tengo identificado lo que en algún momento va a ser el resultado productivo final. Ejemplo, Diego mencionó un astillero, por ejemplo, la fabricación de un barco, ¿verdad? Es decir, todas las acciones de un astillero, muy posiblemente, Victoria, vos estás cerca del mar, así que a lo mejor tenés alguna... Si no tenemos un amigo de la Sí, cátedra, Adrián, Adrián trabaja en el astillero. que trabaja en el astillero y hace costos en el astillero, es decir, claramente que cuando costea un barco, o aún la reparación de un barco, Sí. es decir, hay un conjunto de acciones que se desarrollan para lograr ese objetivo. Por ejemplo, bueno, estamos haciendo un barco. Bueno, a ver, cortamos chapa para el barco que va a ser el Enrique I. Es decir, no el Victoria II. ¿ya? Es decir, entonces, en todo caso, ¿cortamos chapa para el Victoria o cortamos chapa para el Enrique? Pero el corte de chapa es una acción del proceso que, y obviamente todos los factores que consumimos en esa acción, ya en el mismo momento del consumo, podemos direccionarlo a una unidad de producto que, si bien no es,
el armado de las chapas para el casco del buque. Es decir, esa acción, la unidad de obra no es el buque final, digamos, al que le rompemos la botella de champán para lanzarlo al mar, pero de alguna manera esa unidad de obra, chapa cortada, podemos identificar la unidad de producto, es decir, podemos en forma específica identificar el producto que se va a beneficiar con esa acción. Y por tanto, todos los factores que consumen esa acción tienen un vínculo directo con el producto. Ese sería un proceso de producción con identificación específica del producto a lo largo de todo el proceso de productivo. Pero está claro que eso no se da en todos los procesos de producción. Los procesos de producción masivo, por ejemplo, ¿con qué nos encontramos? Y nos encontramos con que, a ver, vamos a poner un ejemplo de una fábrica de galletitas, ¿no? Es decir, cuando yo hago la mezcla de la materia prima, la harina, con la grasa, con la sal y con todos los elementos, en realidad no puedo decir, bueno, es decir, estos gramitos están identificados con lo que va a ser el paquete de galletitas número 1, no, simplemente metemos en el proceso, en la acción, metemos factores, obtenemos una unidad de obra y en realidad no hay ninguna posibilidad de identificar en esas acciones y en esas unidades de obra específicamente cuánto de la unidad de obra le corresponde a cada futura unidad producto que quiero llegar a costear. Por eso decimos que hay procesos de producción con identificación específica y procesos de producción con identificación global periódica. ¿Qué quiere decir esto? Lo de identificación específica global periódica es lo que vamos a mostrar en las gráficas que siguen. Es decir, ¿cómo funcionaría el caso de la producción del transatlántico Victoria I o Enríquez II, o como se llame? Y en realidad, nuevamente, ¿tenemos un proceso de producción? Claro que tenemos un proceso de producción. ¿Cómo vamos a llegar a tener dos transatlánticos sin un proceso de producción que los elabore? Es decir, de eso estamos hablando desde la primera clase en este módulo. Atrás de cada producto y atrás de cada costo hay un proceso de producción que a su vez hay que saber identificar. ¿Qué es lo que observaríamos en un proceso de producción de este tipo? Y en realidad observamos en términos genéricos lo mismo siempre. Un sistema de acciones que consumen factores para obtener productos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en este tipo de proceso de producción? Que tengo una acción 1, una acción 2, una acción n, pero en realidad en cada acción yo tengo la posibilidad que al consumir factor, fíjense, factores los consumen las distintas acciones del proceso de producción. Pero yo puedo identificar, puedo medir cuánto del factor está consumido en la acción 1, pero adicionalmente cuánto de lo que consumo en la acción 1 lo consumo en lo que va a ser el producto A, o en lo que va a ser el producto B, o en lo que va a ser el producto N. ¿Verdad? Es decir, el ejemplo, corte de chapa, acción 1. Sí, entonces, y bueno, yo sé que el corte de chapa es una acción en sí mismo, una acción global. Donde corto chapa, para el Victoria I y para el Enrique II, es la misma acción. Pero cuando corto, yo sé cuánta chapa estoy cortando para el Victoria I y cuánto para el Enrique II. Por lo tanto, como esa misma característica se da en la acción 2, podría ser ensamblado, yo sé que estoy ensamblando chapas cortadas para el Victoria 1 y chapas cortadas para el 2. Y así hasta llegar al final, que sería la pintura, y estoy pintando el Victoria I o estoy pintando el Enrique II. Por lo tanto, esto me da la posibilidad de establecer relaciones unívocas de consumo
de los distintos factores en las distintas acciones, ya vinculadas de un modo específico. ¿Por qué? Porque tengo la individualización del objeto de costeo que se está beneficiando cuando consumo cada factor del proceso de producción. Al menos, claramente, cuando hablamos de las acciones inmediatas del proceso de producción. En general, digamos, bueno, en el libro hay un poco más de detalle respecto de lo que son las tipologías, pero por ejemplo, los flujos de producción por proyectos intermitentes, etc., permiten la acumulación mediante técnicas de identificación específica. Es decir, con las técnicas de acumulación con identificación específica, casi como que el costo, es decir, si hago una acumulación prolija, al menos todos los costos que llamaríamos directos, terminan siendo un cálculo que termina siendo el sumatorio de las distintas acumulaciones parciales que fui haciendo en cada acción inmediata dentro del proceso de producción. A ver, para decir lo mismo, pero en un lenguaje, el lenguaje que habitualmente utilizamos cuando analizamos técnicas en el grado. ¿Sí? Cuando hablábamos del famoso tema de costos por órdenes, el tema de la técnica del costeo por órdenes específicas, por órdenes de fabricación. ¿Lo recuerdan? En el grado lo han estudiado todo. Bien. Pero en realidad, en el grado estudiamos costos por órdenes y costos por proceso como dos alternativas posibles de costeo de productos. Y la verdad es que, bueno, esto que estamos viendo tiene que ver con lo que en el grado veíamos como costos por órdenes. Es decir, a ver, los ejemplos que habitualmente se daban en el grado, con la bibliografía del grado que todavía existe, una carpintería, una carpintería no de obra, sino una carpintería, digamos, hacer un juego de muebles a medida, hacer elementos, productos de madera así por diseño. Ese era un ejemplo de costos por orden. Entonces, el juego de muebles de Juan, el juego de muebles que encargó María, ¿sí? Esos serían casi como proyectos, cada uno de ellos. Bueno, de alguna manera, eso tiene que ver con, es decir, no con la decisión de, yo hago costos por órdenes, no porque decía, a ver, acá voy a usar costos por orden, acá voy a usar costos por proceso. No, un momento, es decir, costos por órdenes puedo hacer siempre y cuando el proceso de producción tenga estas características. Es decir, el juego de muebles de Doña Rosa, dije de Doña María, ¿no? De María, y el juego de muebles de Juan, ¿sí? Yo puedo identificar el corte de la madera, el ensamble de las piezas, y etcétera, porque obviamente que es diferente el juego de muebles que le estoy haciendo a Juan, diferente al juego de muebles que estoy haciendo a María. Entonces, todo eso en realidad es una característica del proceso de producción que tienen algunos procesos de producción y que no tienen todos los procesos de producción. Cuando el proceso de producción tiene esta característica, claramente me aprovecho de la posibilidad de establecer relaciones unívocas entre consumo de factor, acción, producto. Entonces, cuando es técnica económicamente factible identificar la unidad de objetivo costeada durante todo el proceso de producción, y lo podemos estar mirando, la acumulación de los factores se hace habitualmente, sería insensato no hacerla de manera específica, es decir, vinculando unívocamente la cantidad consumida de cada factor con la unidad o conjunto de unidades que se beneficia con tal consumo.
Esto es lo que hacemos con la técnica de costos por órdenes. Ahora, ¿esto lo podemos hacer con todos los procesos de producción? No. Si hay procesos de producción, si esto lo podemos hacer porque es factible, técnica y económicamente, identificar la unidad de objetivo a lo largo de todo el proceso. Pero la verdad es que, particularmente cuando estamos hablando de procesos de producción masivos, de mucha escala, difícilmente yo pueda identificar, sea factible técnicamente o factible económicamente, identificar la unidad de costeo a lo largo de todo el proceso de producción. Y ahí, es decir, por más que quiera hacer costeo con identificación del proceso, no puedo hacerlo. Si el proceso de producción no me lo permite. Con lo cual estamos en la única posibilidad que nos queda es un poco esta, ¿no? Es decir, tengo la acción 1, la acción 2, la acción N, como en el caso anterior, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que cuando yo consumo factores en la acción 1, o en la acción 2, o en la acción 3, no tengo la posibilidad de identificar cuánto le va a corresponder al producto específico A, al producto específico B, al producto específico B, N. Digo, toda la fabricación de galletitas, toda la harina, todo el colorante, toda la grasa, toda la sal que consumo en la acción de mezclado, en realidad lo único que puedo hacer es identificarlo con la acción de mezclado, pero no con ninguna unidad producto futura de paquete de galletitas. ¿Okay? Entonces, adicionalmente, ¿qué es lo que puedo identificar? Y en realidad es cuánta harina, cuánta grasa, cuánta sal consumí en la acción de amasado en un periodo determinado. En un mes, en una semana, en un turno, lo que sea. En una unidad de tiempo. Entonces, lo que puedo hacer son identificaciones globales de consumo de factor por acción para un periodo de tiempo determinado. Vamos a poner, consumí tantas materias primas en el amasado, consumí tanta energía en el amasado, consumí tanto trabajo en el amasado, consumí tanto en el horneado de energía, tanto de trabajo en el horneado de las galletitas, consumí tanto de trabajo, tanto de celofán en el envasado de las galletitas, ¿sí? En el mes de enero, en el mes de enero. Y luego lo que hago, pues la única posibilidad que tengo para costear, para acumular costos, es medir cuál es el total de la producción, cuántos kilos mezclé de materia prima, cuántos kilos horneé, qué cantidad de paquetes envasé, ¿verdad? Y a partir de allí, lo que hago es relacionar de un modo más o menos sensato la cantidad de consumo en cada acción con la cantidad de producción global de cada acción para el mismo periodo. Es decir, lo que consumí en el periodo enero contra lo que produje en el periodo de enero, y eso me da el costo promedio del amasado en el mes de enero. Y luego tengo el costo del horneado promedio del mes de enero, y tengo el costo del envasado del mes de enero. Y de alguna manera lo que hago es luego acumular, más o menos de modo consistente, coherente, todo eso para llegar a definir cuál es el costo promedio de cada paquete de galletitas fabricado en enero. Este es un poco lo que hacemos. Y en realidad lo hacemos porque no tenemos otra alternativa. Porque posiblemente, ojalá todos los procesos de producción tuviesen identificación específica. Porque nos permitiría una univocidad que, digamos, de mejor calidad a la que tenemos en este caso. En este caso, es decir, buscamos cierta univocidad, pero la univocidad tiene otra naturaleza diferente a la que tenía en el caso anterior. Y los procesos sin individualización del objeto de costeo a lo largo del proceso de producción son los procesos en línea, producciones estandarizadas, producciones masivas, donde trabajamos esto que podríamos llamar no una identificación precisa, sino una identificación global periódica.
¿Qué es esto? Bueno, en realidad usamos esta técnica de acumulación cuando no podemos usar la otra. Cuando la identificación de la unidad de objetivo no sea posible, porque económicamente no es posible o técnicamente no es posible, no nos queda otra más que acumular los factores a través de este procedimiento de modo global, vinculando cuantías de factores consumidos globales con volúmenes de producción también globales para el mismo lapso de tiempo. Es decir, eso sería un poco lo que estudiábamos en el grado como costos por proceso, en realidad tienen atrás este concepto, básicamente. Y nuevamente, costear por órdenes o costear por proceso, costear con una o con otra técnica, no es una cuestión de decisión. Y lo que se observa, y un poco esto que estamos planteando acá, lo fundamenta, es decir, tiene que ver nuevamente, y por enésima vez, tiene que ver nuevamente con las características que tienen los procesos de producción. Y siempre los procesos de producción son lo que mandan a la hora de costear. Es decir, no podemos costear todos los procesos de producción de la misma manera porque no todos los procesos de producción tienen las mismas características. Obviamente nosotros hasta aquí hemos presentado 2 o 3 categorizaciones de procesos de producción que son los que nos interesan para presentar los conceptos vinculados al fenómeno de costo, pero la verdad es que todo lo que es la rama de la economía de la producción, en realidad estudia estos fenómenos y obviamente nosotros nos estamos aprovechando de muchos de esos conceptos para aplicarlos en este análisis, en esta observación que hacemos del fenómeno costos en esta teoría que estamos desarrollando. Así que bueno, con esto estaríamos terminando el primero de los temas, que sería el impacto de tipos de procesos de producción en el proceso de acumulación, tipos de proceso en la fase de acumulación, y después del break, Marcelo prometió comentarles esta cuestión de cuáles son puntualmente las fases de acumulación, y con esto terminamos la parte conceptual de este módulo.